Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Presentación rapidita, que al fin y al cabo estamos tan solo comenzando la segunda mitad de este episodio doble de Despacho 42. Seguimos con nuestra serie de entrevistas dedicadas al Decidim Fest y en esta ocasión hablamos con Ernesto Oroza, cubano, que nos explicará algunas de las prácticas digitales súper curiosas que tienen lugar en la isla para superar ciertas limitaciones. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología. Porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Bueno, pues aquí estamos con Ernesto Oroza, que esta mañana para nosotros, hace unos días para los que nos oyáis en el podcast, ha hecho una súper interesante presentación bajo el título de Dentro de la Revolución Todo en el Decidim Fest. Le ha presentado una amiga de Despacho 42, Blanca Cayén, esta mañana como diseñador indisciplinado, y eso a mí me ha encantado y me da pie a Ernesto. Primero, ¿qué tal? Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la conversación. Pues, ¿nos puedes decir qué es esto de un diseñador indisciplinado y presentarte un poco, por favor? Sí, normalmente nunca he utilizado el término. O sea, mi nombre es Ernesto Oroza, soy cubano, vivo en Saint-Étienne, una ciudad al sur de Lyon, y trabajo en una escuela de diseño acá, que es una escuela muy conocida, que tiene una historia muy larga, y edito una revista que se llama Azimuth, del Departamento de Estudios Postgraduados o Postdiploma, y es una revista que cumple 30 años este año. Entonces un lugar con el cual tengo una relación de muchos años y en el que estoy muy contento de estar aquí. Estarán todos los enlaces en las notas del podcast para aquellos que nos estáis escuchando. Normalmente no uso el término indisciplinado, trabajo mucho sobre la desobediencia, pero lo que más utilizo, si acaso, es transdisciplinar. Es decir, yo creo que mi práctica está atravesada por muchas otras prácticas. No me gusta usar el término disciplina, lo rechazo continuamente. Yo supuestamente dirijo un departamento donde el diseño entra en la disciplina de la academia. Yo digo que hay una gran contradicción en una práctica que se cuestiona todos los días qué debe ser el diseño, y no me gusta sumergirlo en el mundo de las normas y de los estándares. Yo creo que nuestro trabajo tiene que ser radical. Debemos empezar siempre, cada día, a preguntarnos qué debe ser la práctica del diseño, qué es la práctica del diseño. Pero sí me gusta mucho el término que utilizó ella para definir mi práctica, aunque yo nunca defino mi práctica. Yo soy diseñador, hago arte, escribo, hago curadurías o preparo exhibiciones. Es decir, me interesa tener una práctica bastante abierta y informada por muchos otros protocolos y metodologías de la sociología, de la antropología. Creo que en el caso de ella lo menciona en relación a la desobediencia tecnológica, que Blanca conoce ese proyecto, esa investigación. Y por supuesto, yo no puedo, sí, he estado trabajando con esa investigación, con esa relación que los cubanos establecemos con los objetos durante más de 30 años. Esta investigación ha terminado por informar mi trabajo, ¿no? Es decir, yo no... Que esto es algo que no hemos dicho, tú eres cubano. Soy cubano. El acento igual a alguien le ha sonado, pero no lo habíamos dicho, perdón. Soy cubano de La Habana, nací en La Habana y viví 39 años en Cuba. Emigré después a los Estados Unidos con mi familia, con mis hijos, y mi familia está en Cuba, pero la familia que yo, digamos, construí con mi compañera está en Estados Unidos, y después vinimos para acá, para Francia, ¿no? Pero viví 39 años en Cuba y después estuve 5 años sin regresar por problemas de pasaporte, de cosas legales, de conflictos, y después que mi padre murió en el 2012, regresé a la isla por ese motivo, y cuando regreso tengo un pasaporte de nuevo y traté de regresar por lo menos 2 veces al año, porque mi cabeza se volvió a conectar con aquel contexto, ¿no? Yo había dejado
dejado de trabajar sobre Cuba, había empezado a trabajar sobre Miami, publiqué un libro sobre Miami con un amigo que es Mesón Moiré, que fue uno de los libros que mencionó Blanca, pero al regresar a La Habana en el 2012 volví otra vez a conectarme con las arquitecturas transformadas, con las casas que había visitado años anteriores, volví a visitar los lugares, volví a hablar con la gente, volví a establecer los vínculos que siempre había tenido y trato de mantenerlo. El COVID, por supuesto, me ha puesto otra vez fuera del proceso, pero es algo que me interesa mucho. Sí, ese soy yo. Y esta mañana, insisto, para nosotros, no para los que nos oyen, has hecho esta presentación en la que hablabas de, no sé si lo voy a llamar de la manera correcta, de 3 apropiaciones de la tecnología por parte de la gente de Cuba para saltar toda una serie de limitaciones, como son una tremenda falta de acceso a la conexión a Internet, pero también mucha falta de acceso a la tecnología que hay todavía en el país. Si me equivoco o digo algo tremendamente incorrecto, por favor, Ernesto, corrígeme. Es así. Y estas 3 experiencias son el paquete semanal, que es una que yo ya conocía, y luego has hablado de 2 que yo no tenía ni idea de su existencia, que son SNET o SNET. Sí. La otra, a ver, Rebolico, que tiene que ver con las listas. Si te parece, como podemos remitir a todo el mundo al vídeo de tu charla de esta mañana, en la que has entrado más a fondo en el paquete, si te parece, lo que voy a hacer es hacer un breve resumen de lo que a mí me suena haber leído en el pasado sobre el paquete, y tú, por favor, me interrumpes y me corriges allí donde haga falta. El paquete es la manera de acceder a los contenidos que se generan cada semana, cada mes continuamente en Estados Unidos, en Europa y en todos los lugares del mundo hacia Cuba, un país en el que muchísima gente no tiene conexión a Internet y que, por lo tanto, seguro que todo el mundo sabe qué es Netflix, pero tener un acceso a Netflix es casi imposible. Entonces, si recuerdo bien lo que leí en su momento y lo que has explicado tú esta mañana, tú te apuntas de una manera un poco legal, no sé hasta qué punto ilegal, conoces a gente y de golpe, pues a principios de semana llega alguien en una bicicleta, me parece que has dicho, con un disco duro de 1 tera, te hace entrega de este disco duro, en el que tú, imagino que conectas a tu ordenador y comienzas a ver pues que ahí hay las series de la semana, la película que se haya estrenado, la novedad de Netflix o del servicio de vídeo bajo demanda que sea, pero también imagino que hay PDFs con diarios, tanto no sé si del exilio cubano o directamente pues el New York Times, el País, Le Figaro o el diario que sea, y a partir de aquí entiendo que durante una semana ese disco duro va circulando entre los contactos de esa persona, cada contacto se va bajando del disco duro lo que le interesa, se añade una pequeña cantidad de dinero y esto al final de la semana se le devuelve a este responsable del paquete que nos vuelve a traer un disco duro nuevo. ¿Me he equivocado mucho? ¿Es más o menos así? Bueno, la última parte solamente te corrijo algunas cosas con relación a cómo circula. Es cierto todo lo que has dicho. Normalmente los periódicos que circulan dentro del paquete no son periódicos internacionales, es prensa que se está produciendo en Cuba ahora, que solo existe digital, en PDF, y solamente circula dentro del paquete. Algunos de ellos empiezan a tener websites ahora, algunas páginas web, pero por lo general es revistas de diseño, revistas de distintas cosas que circulan y son de producción completamente digital. No tienen versión impresa, aunque a nivel formal replican el vocabulario y el lenguaje de las revistas impresas, ¿no? Eso es lo que hay mayormente dentro del paquete como publicación PDF. Y lo otro es que esta persona que llega a tu casa ese día te da el disco y se va. Y él regresa al final del día, de ese mismo día, después que la última persona de sus clientes tiene el disco. Es decir, él evita tener que ir a la casa de cada uno de ellos. Él simplemente lo deja en tu casa y tú llamas a Susana y no hablas con ella. Tú cuelgas el teléfono. Ella sabe que eres tú. Cuelgas el teléfono, ella va a tu casa, busca el disco y hace lo mismo. Y así lo hacen unas 15 personas. El último llama a ese individuo, al paquetero, que nuevamente viene al final del día o mañana posiblemente a recoger el disco y vendrá entonces otra vez la próxima semana con nuevo contenido. Esa es la manera de distribución. Ocurre en toda la isla, hay muchas, no hay muchas matrices. La matriz le dicen a la casa de descarga donde se producen los paquetes, donde se produce este contenido una vez a la semana, y después se ramifica mucho, incluso incluye provincias, incluye muchas otras
digamos, es rizomático, se producen muchas derivaciones. Hay gente que solamente distribuye música o deportes o cosas así, pero el paquete contiene todo. Es esas listas de Internet Explorer que mostré ahí de los navegadores donde tú puedes. Exactamente es así. Y es bastante barato, digamos, en comparación con otro. Y la calidad es totalmente impensable porque estamos hablando de películas en alta definición que acaban de salir en los cines norteamericanos esta semana y ya el cubano la está viendo en alta resolución. Al principio no era posible porque los discos de 1 terabyte aparecieron hace no mucho tiempo. Antes eran más pequeños. Y antes las personas no necesitaban una computadora. Hubo un tiempo que se usaban, ese es el protopaquete, digamos. Se usaban unos discos de reproducción multimedia, un disco de disco duro que se conectaba directamente al televisor y tú podías incluso con un pequeño selector seleccionar dentro de él, navegar dentro del disco con ese. Ese es el protopaquete. Después aparece entonces lo que es el paquete ya con su sistema de distribución y su nombre, porque antes no se le decía paquete. Antes el término paquete se empezó a usar en el 2007, pero yo he defendido siempre, a cada rato sale alguien que dice que él es el organizador del paquete y pone una fecha, pero sabemos, los cubanos sabemos que en el 2003 ya había contenidos en discos duros circulando de este modo que te estoy diciendo. Es decir, la gente lo cargaba en algún lugar, ibas a un lugar, era al revés, tú ibas, lo llenabas y venías a tu casa y lo conectabas a tu televisor. O sea, a mí ante estas explicaciones me debato entre lo terrible que es que esto tenga que existir por la ausencia de conexión y demás en un país que esto me temo que pasa en Cuba, pero que no es el único país del mundo en el que la tecnología, no todos tenemos acceso a la tecnología y en el que pues a lo mejor también hay unas condiciones políticas que limitan la distribución de determinados contenidos. Me debato entre que esto es terrible, clarísimamente, y me fascina la creatividad y el cómo se establece este sistema de manera informal pero regular y estable que lleva toda esta cantidad de cultura de un tipo u otro a lugares a los que sin este paquete o sin alternativas al paquete esto no llegaría de ninguna manera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que hay una cosa, tú mencionaste el valor cultural de esto, la cultura sobre los contenidos. Mi hermana, por ejemplo, puede estar viendo Godard o Pasolini, es decir, el paquete es muy inclusivo. Es verdad que hay muchas telenovelas, hay muchas series, hay mucho cine de serie B, que sería lo que critica el Ministerio de Cultura, que ha estado usando la crítica al paquete, es una crítica a través del gusto o a través de los valores culturales de los contenidos, pero sabemos, los que los han consumido, los que los consumimos, que tiene de todo, hay una diversidad, tú puedes escoger esos contenidos. Y por otro lado, el origen del paquete está asociado a lo contrario, es el gobierno, eso fue lo que expliqué en la mañana hoy, es el gobierno quien inicia este proceso de pirateo de materiales a satelital a los Estados Unidos. Lo que graban es películas norteamericanas de serie B para distribuir entre los ministros y los generales, al mismo tiempo que en el país hay gente como Julio García Espinosa o cineastas importantes cubanos que están defendiendo otro tipo de producción cultural, otro tipo de cine. Entonces, es el gobierno quien introduce esta aproximación a todo, al cine serie B, y sin embargo Julio y no sé, otros cineastas de la época, Gutiérrez Alea, están discutiendo hubo un debate muy importante, por ejemplo, entre Blas Roca, un sindicalista cubano famoso, y Julio García Espinosa, no Julio, pero Alfredo Guevara, sobre qué debería ver un obrero cuando sale de la fábrica, ¿no? ¿Tiene que ver cine italiano neorrealista, de más gente sufriendo, o tiene que ver a Catone, tiene que ver algo así, o tiene que ver una película de entretenimiento, ¿no? Ese debate se producía intelectual, muy interesante, se producía, pero los militares estaban en otra cosa. Ellos querían ver una película de zombie, una novela romántica americana. Si ellos introducen estos contenidos realmente, y es paradójico porque ahora lo critican, ¿no? Es decir, o sea, lo que llega desde arriba con unos contenidos de calidad discutible, de golpe desde la base se le da la vuelta y se conserva ese contenido que sigue siendo entretenimiento de calidad, naturalmente, y se le añade mucho más cultura de alto nivel, de lo que normalmente llamaríamos. Es alucinante. Quizá podemos referir a nuestros oyentes al vídeo y está el enlace ya en las notas, pero luego tú has hablado de otras dos iniciativas que igual ahora también nos puedes comentar si quieres, que son SNET y Rebolico, que también me han parecido, exactamente igual de alucinantes que el paquete. Bueno, a ver, te comento. SNET sería el más antiguo de esos dos protocolos. Yo les llamo protocolos informáticos, digitales o algo así, porque es decir, yo había trabajado antes sobre otro tipo de procesos asociados a la cultura material, y de hecho, cuando hice el libro Rickinbilly,
estaba iniciándose SNET y el paquete, y yo no los menciono. En el libro me acerco, menciono algo, pero no quería denunciar. Eso ha sido un problema siempre en mi trabajo. Yo trabajo sobre prácticas que son mayormente ilegales y yo he tenido que entender y aprender cómo hablar de esto sin dar información a la policía, porque yo tengo acceso muchas veces a estos lugares. ¿Cómo investigador haces eso? ¿Cómo evitas no ser un denunciante? ¿Cómo evitas no ser un denunciante y cómo además hacer un trabajo serio a nivel investigativo, ¿no? ¿Cómo publicas? ¿Cómo hablas sobre estas cosas? SNET empezó en el 2003 y empieza niños jugando StarCraft. Ese juego específicamente entre dos computadoras. Se tiraba un cable de teléfono de una casa a la otra, conectaban las dos computadoras. Normalmente eran hijos de personas que tenían computadoras porque el trabajo se lo habían dado o porque viajaban. SNET empieza muy reducido en una clase media alta en términos de empleo, porque en Cuba eso está asociado a la relación que tienes con el gobierno. Esas personas que tienen acceso a esa tecnología suficiente para usar ese juego, que no es todo el mundo en Cuba, ni mucho menos. Era muy escaso realmente, y cuando alguien más se sumaba era porque otros lo habían ayudado a armar unas computadoras. La computadora se pone vieja y tu papá viaja otra vez y trae una, tú le das la tuya a otra persona o le das una pieza y se van armando. No hay muchas. Mi computadora la hice yo en los años 90, es decir, el acceso a la computadora era armarla tú en ese momento, ¿no? En el 2003 estos niños hacen esto y empiezan a querer jugar más tiempo y más niños entre ellos. Empiezan a comprar más cables, a conectar y los cables empiezan a cruzar la calle, incluso la acera, ya brincan de una casa a la otra. El único enemigo que tienen en ese momento ellos son los que le están robando la electricidad al Estado, porque entonces el cablerío de los muchachos empieza a llamar la atención de la policía y realmente la policía va a ver lo que es que tú estás robando la electricidad o que le estás robando otro servicio, telefonía, algo así. Se conectan entre ellos y se va creciendo mucho el sistema y se liberan los contenidos. Ellos empiezan a poner, mi computadora se vuelve un servidor y tú puedes acceder por el cable a mi computadora y ver mis contenidos. Y si yo puedo tener ahí una enciclopedia, lo que más se veía, por ejemplo, común eran las enciclopedias aquellas. Las encartas de Microsoft. Exactamente, eso es lo que la gente usaba, sí. Y sí jugaban mucho StarCraft, eso lo hacían los muchachos en esa época. Estos nodos o estos grupos empiezan a crecer y en algún momento son demasiados en toda la ciudad y empiezan a transferir todas estas conexiones a conexiones inalámbricas. Y entonces aparecen unos sistemas de autocontrol, de autorregulación. Se escriben aproximadamente unas 14, reglas inviolables. Te puedes equivocar una sola vez o te equivocabas una sola vez. Eran radicales. Que estas reglas estaban en las diapositivas que has mostrado tú esta mañana y por lo tanto si alguien tiene ganas de consultarlas de cabeza al vídeo, solo por leerlo y pensar cómo es esa realidad para los que, por fortuna, no hemos tenido que buscarnos la vida de esta manera, es alucinante ver y documentar cómo funcionan estas cosas y cómo... Yo estaba viendo tu presentación y pensaba continuamente en William Gibson, que tiene esta frase que dice que la calle encuentra sus propios usos para la tecnología y aquí no es la calle, sino que son todas las calles de Cuba buscando esos usos para la tecnología. Me parecía y eran niños. Es importante que eran niños, porque estos niños fueron después a la universidad. Estamos hablando de 2003. Esos muchachos se iniciaron en esos protocolos, van a la universidad a estudiar informática, regresan, nunca se van de la red. Están en la red trayendo contenidos nuevos a la red y educan a otros niños, a otras personas. Normalmente podías encontrarte en un foro, un chat, una persona que dice, hola muchachos, me acabo de retirar y tengo una computadora de mi nieto, me gustaría. Entonces ellos le enseñan. Es decir, la red se volvió un espacio educativo, además, donde la gente se ayudaba, se enseñaba, era transparente. No pude explicarlo, pero había en algún momento, cuando la red se consolida con estos 9 nodos, es necesario continuamente estar reparando piezas, comprando piezas nuevas. Es la primera vez que se pide dinero, se pide un CUC mensual, $1 mensual, se incorpora en la red, tú sabes para qué se usa, tú sabes qué falta, qué se rompió, era completamente transparente todo el proceso. Entonces eso también educó a los cubanos, porque en Cuba todo se hace ilegal, tú nunca ves nada, tú nunca ves reportes del gobierno, no hay auditoría, donde tú puedes evaluar lo que pasa con los impuestos que tú estás pagando, con las cosas que tú estás haciendo, ¿no? Hubo como una especie de proceso de educación que se produjo espontáneamente. Se produjo por nivelación de la tecnología, se produjo para que los niños empiezan a nivelarlo todo porque ellos quieren jugar en igualdad de condiciones. Entonces ese es el primer gesto bonito, es ese. Si yo tengo mejor tarjeta gráfica que tú y tengo más memoria que tú, yo tengo ventaja en el juego que tú porque en lo que ya yo te di, están jugando una pelea, un juego de combate, por ejemplo, ya te di 10 golpes y tú no has movido un brazo todavía porque tu máquina es muy lenta, ¿no? Ellos empiezan a hacer como poninas, le dicen en Cuba, como poner dinero para que comprarle al otro o la misma tarjeta gráfica que tenemos nosotros, ¿no? O sea, hay como una especie de esfuerzo colectivista por nivelar la posición de cada individuo en la red. Y después aparece este proceso educativo de estos muchachos yendo a la escuela, regresando, informando y aprendiendo y enseñando a los otros. SNET tenía todo
todo lo que uno espera que tenga una red comunitaria. Es decir, tenían todos los valores y se respetaba y no había pornografía, no había ofensas, no había peleas, no había nada. Habían cosas que eran obligatorias como no hablar de religión, no hablar de política, no pornografía, no cobrar ningún servicio. Es decir, tú tenías un servicio, tú lo pagabas solamente al final para las cosas estas que te hablaba de reparación, pero tú no podías darle servicio a otro. Había un controlador que tenía que dar acceso o no. Y era ilegal no, pero era prohibido dentro de la red conectarte a internet con esa red. Se pasó 2 o 3 veces y eso automáticamente avisó a la policía. Es decir, cuando eso pasa, la policía sabe que eso existe. Pero de golpe se conecta algo a la red que se ve muchísimo. Sí, pero la policía conocía SNET y eso es una manera también de controlar lo que la gente piensa, lo que dice. La policía la dejó correr. Yo hice hace unos años una obra con SNET. Le pedí a uno de los informáticos de SNET que me ayudara a hacer un poema colectivo. Y introduje un pequeño software dentro de SNET durante una semana. Y el poema se llamaba Si despierta un pájaro, intercambian su cabeza los jugadores. Era un pequeño poema de José Lezama Lima, un poeta cubano, que estaba hecho con el método del cadáver exquisito. Bueno, yo provoqué ese poema con los muchachos y hice un poema que tiene 3.000 palabras. Cada un momento específico aparecía, yo lo sentía, la voz de la policía. Cuando se acumulaban 2 o 3 palabras y era porque la gente estaba accediendo juntos y se veía alguien en el teléfono, otro allí, entonces estaban hablando entre ellos y creaban oraciones que tenían más sentido. Automáticamente venía alguien que decía viva la revolución, venían los eslóganes, ¿no? Y eso era ya automáticamente alguien que estaba... Al final eso es lo que quería hacer. Yo quería hacer un corte psicosocial de la red. Yo tengo un poema de 3.000 palabras producido durante una semana en SNET. Es increíble esto, ¿eh? Mientras hablaba, estaba pensando, trasladando todo a Europa y a las escuelas de diseño de Europa y de Estados Unidos, donde estamos tratando formar diseñadores indisciplinados, ¿no? Y transformadores y etcétera, etcétera. Y a veces lo que proponemos son unas simulaciones, ¿no? Forzadas. No sé tú qué opinas de eso. ¿Cómo podríamos? Las prácticas dependen de los contextos de las personas, no se pueden trasladar automáticamente de un contexto a un contexto totalmente diferente, ¿no? Pero ¿cómo sería tan interesante hacer que el derrame llegue hasta aquí, pero no en el sentido de la comunicación de contenido, sino de estas prácticas humanas, donde las personas se transforman en infraestructura y se autoorganizan, se enseñan mutuamente, ¿no? Todo lo que tratamos hacer, por lo menos, y imagino que en Francia será más o menos lo mismo, ¿no? Lo que se está tratando de hacer, el do it yourself, el do it together, las prácticas con la comunidad, pero siempre, a mí todo me parece casi siempre muy descafeinado, un simulacro, ¿no? Y siempre pienso que cómo podríamos hacer para poder generar experiencias de estas, o por lo menos crear las conexiones para que esto pueda pasar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se está haciendo. Hay algunos proyectos interesantes que uno puede encontrar por este lado para mí, ¿no? Es igual que en Cuba hay lo contrario, ¿no? Es decir, tengo que decirte que en Cuba, por ejemplo, hay gente que cree que mi investigación sobre la ciencia tecnológica es una investigación sobre la pobreza o sobre la miseria, ¿no? Es decir, hay gente que no quiere hablar sobre esta investigación o no sobre esta investigación, porque no es investigación secundaria, sobre los procesos productivos de los cubanos desarrollados en los años 90. La escuela de diseño cerró los ojos totalmente. No quería hablar de eso. No querían hablar de necesidad, por ejemplo. Cuando realmente y utilizaban términos peyorativos para hablar sobre esta producción todo el tiempo o empujaban la conversación a un problema de gusto. No, es quiche. Toda esa producción de los 90 fue calificada como una producción quiche, cuando realmente eso no era lo interesante. Lo interesante era que era una producción que respondía a las necesidades que estábamos viendo los cubanos, pero por supuesto para el gobierno tenía como una vergüenza aburguesada por no haber resuelto los problemas de la población. Entonces, en vez de hablar de los problemas, los escondía, prefería no mencionarlo, ¿no? Y mirar, y entonces cuando diseñaba algo en la escuela de diseño parecía que estaban diseñando para Alemania y no para Cuba, ¿no? Entonces, en todos los contextos pasa algo similar, ¿no? No todos los cubanos se aproximan de igual a esta producción, ni afuera todos tampoco hacen este simulacro. Hay algunos proyectos interesantes también de este lado, ¿no? Que yo he encontrado. Y parte de lo que pasa aquí, en parte lo que lleva a que este sistema emerja y crezca y establezca estas condiciones de igualdad, es el intentar esquivar al sistema, ¿no? Igual esto es en lo que las escuelas de diseño europeas, estadounidenses, japonesas, de donde sea, probablemente si pasa a espaldas de nosotros como profesorado y a espaldas de nosotros como administración, porque de eso lo que se trata es de que la profe no se va a enterar de esto, porque aquí lo que estamos haciendo a sus espaldas, y que probablemente deberíamos mirar qué es lo que pasa cuando los estudiantes intentan copiar, intentan colarnos un gol. Eso seguro que es un sistema también muy interesante, del que igual tendremos conocimiento dentro de 10 años cuando ya no podamos hacer nada, y que probablemente en muchos casos sea un aprendizaje más importante que cualquiera que le podamos dar nosotros a nuestros estudiantes, ¿no? Ojalá sea
así. Y seguro lo será, ¿eh? Yo quiero pensarlo, o sea que la contracultura debe tener que estar ahí metida. Si no la vemos cuando estamos en posiciones de poder, porque en este caso lo estamos, eso es bueno, ¿no? Somos los profes, somos los malos, al menos hasta un cierto punto, por mucho que luego también comuniques contenidos interesantes y aprendizaje, pero el estudiante tiene que aprender al margen nuestro y a pesar nuestro y a nuestras espaldas, ¿no? Esto era SNET y luego tenías otra experiencia que también has presentado muy brevemente y que a mí me gustaría, pues eso, poder entrar un poquito más a fondo, que es esto de Rebolico. Sí, Rebolico, bueno, yo creo que para ustedes será lo mismo. Rebolico es una palabra que viene del árabe, del árabe, ¿cómo le dicen? Del árabe de España, ¿no? De las variaciones del árabe en España. Que, digamos, a mí me gusta decir que es una revolución que se volvió una cosa así, un amasijo, ¿no? Esto es una página web. A ver, Rebolico hay que remitirlo a las listas, porque ellos también, hablando con uno de ellos, con uno de los programadores, me comentó esto en ese momento, ¿no? Las listas aparecieron en Cuba en los años 90, cuando el Estado empezó a informatizar toda la sociedad, y aparecieron computadoras en los centros de trabajo, para las bases de datos de los salarios, de todas las cosas. Empezaron a aparecer unos pequeños documentos que eran como unas listas de Excel, que decían, vendo 2 camisas, y ponías tu teléfono o tu correo, el único email que tenías es el email de la empresa, del Estado, ¿no? Y estas listas empezaron a circular dentro de las diferentes servidores de las diferentes empresas, pero empezaron con cosas informáticas. Primero vendo una motherboard, vendo un disco duro, busco un chasis para una computadora 24, cosas así, ¿no? Después se contamina con objetos, después se contamina con café, con productos de consumo diario, ¿no? Y hasta existen todavía. Yo tengo que decir que las listas todavía existen. Estos 2 muchachos en el año 2007, que son 2 informáticos cubanos graduados de la Universidad en Cuba, de la CUJAE, entienden que pueden hacer con una especie de Craigslist, de página web para Lemon Quan, sería en Francia, no sé cómo se llama en España, pero es una página web para intercambiar productos. eBay, ese tipo de cosas. Y entonces, ahora hay un Wallapop, sí. Exacto, exactamente. Ahora sí. Entonces ellos quieren hacer la versión cubana de este modelo de tienda. Y bueno, que igual este tipo de tiendas deberían hacer la versión de otro país del invento cubano que probablemente tenga más interés. Sí, yo creo que es muy rica. Lo que pasa con Rebolico es realmente muy interesante. Ellos absorben las listas y crean un protocolo en que las listas se vierten sobre su base de datos. En un periodo de un mes, ya ellos no necesitaban más de las listas porque los cubanos empiezan a mandar información por diferentes lugares, y cuando Rebolico aparece, lo inauguran. Uno de ellos todavía está en Cuba, por lo tanto opera bajo el radar. Él está completamente escondido, sigue siendo un estudiante, nadie lo sabe, está haciendo eso que tú dices. Es un estudiante que acaba de crear la página web, este fenómeno, y está todavía siendo un estudiante en la escuela. El otro está en España. El otro inscribe en España Rebolico, lo sube en una página web de España, en un servidor español, y desde ahí empieza a operar todo el sistema. Automáticamente el gobierno cubano cierra el acceso a Internet desde Cuba, a Rebolico, y entonces empieza una batalla lindísima. Yo no la puedo contar porque es muy larga, pero todos los protocolos, porque la gente que estaba del otro lado eran como ellos mismos, son informáticos cubanos graduados trabajando para el gobierno, y esa pelea entre cómo acceder, cómo desviar el dominio, cómo crear un sistema que te envía un dominio nuevo cada vez, toda esa batalla duró años, al punto de que el gobierno cubano tuvo que poner a alguien en una silla a tocar un botón con guardias de 24 horas, es decir, usted a 8 horas tocabas, te ibas y venía otro y hacía lo mismo que tú 24 horas, bloqueando Rebolico solamente. En Rebolico lo único que había era intercambio de mercancías, de productos, de objetos y venta de objetos. Eso es mayormente lo que había, pero el gobierno no quiso soltar ese espacio de participación pública, no quiso liberarlo porque no podía controlar lo que pasaba ahí, ¿no? Y entonces empezó a estigmatizarlo, empezó a crear muchas cosas en relación a Rebolico. Ellos decidieron unirse a la gente de la matriz del paquete, y Rebolico empezó a tener cada semana una versión offline dentro del paquete. Ahí circula dentro del paquete. Esa versión offline se actualiza todas las semanas y ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto con Rebolico en la Bienal del 2016, 17, no recuerdo, 16 yo creo que fue. Y este proyecto, yo lo que hice fue editar un cuaderno dentro de Rebolico. Invité a un grupo grande de intelectuales a escribir sobre Rebolico y a otros a rediseñar el logotipo de Rebolico. Había una ilustración que salía cada semana con un texto nuevo, un ensayo nuevo. Las personas escribiendo venían de todas partes, de Estados Unidos, eran académicos, eran cubanólogos, como se dice, pero también había cubanos que tenían posiciones frontales
al gobierno, ¿no? Y el gobierno decidió bloquear el acceso a Revolico en ese momento otra vez. Y el paquete viene sin Revolico. A ese nivel lo hacen. Llega sin Revolico y en la misma semana que llega, la gente le dice al usuario, no, si no tienes Revolico, no quiero paquete. Claro. Es decir, que ellos tuvieron que volver a acceder que el paquete circulara. La policía fue a ver al paquete y le dijo, si pones Revolico, no circulas más. Ellos quitaron Revolico y la demanda popular de Revolico hizo que ellos tuvieran que volver a circularlo de nuevo. El proyecto estuvo online y offline mucho tiempo. O sea, el sistema intenta ejercer un tipo de censura, pero cuando censura demasiado, la base dice, no me puedes quitar esto porque no funciona. Y algo pasó, se quedó permanentemente ahí. ¿Sabes cuándo se quitó? Yo hablé en Make It Fair hace 2 años, 3 años. Hablé sobre Revolico y lo mostré en el lugar. Al otro día ya no existía. Alguien en el público, estaba un cubano del gobierno, alguien estaba allí en la feria, vio lo que yo estaba mencionando, llamó a Revolico y le dijo, oye, si alguno, tú sabes, se usa mucho para negociar y para hacer cosas políticas, se utiliza mucho, no puedes entrar al país y hacer estas cosas, hay muchas formas de chantaje político. Claro. ¿no? Desapareció al otro día de la presentación en Barcelona en aquel momento. Qué historia increíble que estás contando. Sí. Es muy fuerte. Además porque había muy pocas personas y estaban en esa charla. Sí, había cubanos que yo sé quiénes son también, pero entonces... bueno, que igual era un amigo de un amigo de un amigo. Y por supuesto, y eso yo creo que se hizo también público, no sé si se proyectó, pero es algo muy común. Nosotros estamos acostumbrados también a ese tipo de chequeo permanente y de que eso pase muy a menudo, ¿no? Entonces Revolico terminó siendo, para mí hoy, para mucha gente, no solamente para mí, es muy rico a nivel de investigación porque ofrece mucha información sobre lo que pasa en Cuba. Por supuesto, le alivia la vida a muchos cubanos, pero yo puedo estar horas buceando dentro de Revolico, entendiendo cómo la gente habla, el lenguaje, los patrones sobre las nomenclaturas, los términos que usan para las diferentes cosas. Ahí vas a tener investigación de todo tipo, porque claro, o sea, yo lo miro desde el punto de vista tecnológico y dices, es el sistema distribuido de alta latencia más alucinante del que yo haya oído hablar jamás, ¿sabes? O sea, solo con la parte tecnológica te puedes pasar meses trabajando con una cosa así. Desde el punto de vista cultural, es que no quiero llegar a imaginarme la de vueltas que le puedes dar a una cosa tan absolutamente rica. Es increíble. A mí me devolvió a los objetos, por ejemplo, encontré lo de los autos que mostré hoy, ¿no? Es decir, los autos cubanos tú los veías en la calle y antes era ilegal cambiar la forma del auto. El auto tenía que corresponder a la descripción que tú tenías en el auto en la licencia. Tú no podías pintar el techo. Si era rojo, si era un Chevrolet rojo y blanco, tenía que ser rojo y blanco forever, siempre, toda la vida. No podía ser de otro color. Era muy difícil cambiar. Una regulación un poco rara, pero eso así era. Entonces, había muchos cambios adentro del auto. Tú lo sabes porque tu padre lo hacía, porque tú lo haces, porque la familia lo hace, pero no es visible desde afuera. La primera vez que te enfrentas a esa hibridez, a ese proceso de mestizaje que ocurre rico, que ocurre dentro del automóvil, es en Revolico. Esa fue la primera vez que yo lo vi, porque tú tenías que decir la verdad. Si estás vendiendo un teléfono, tengo que decirte, bueno, el teléfono, disculpa, pero tiene una cosa aquí sucia, está pegado, está rajado, y yo le puse una batería nueva, ¿no? Tienes que decir la verdad. Bueno, eso es lo que pasa con los autos y con estas descripciones de Revolico. Son complejísimas, son sinceras, y lo que ocurre ahí no te lo imaginas, ¿no? Ahí las sorpresas son... Es un Cadillac del 73, pero luego se le ha hecho no sé qué, y lo otro. Y tiene partes de Moscovich, de Hyundai, de Toyota, de no sé qué. Puede tener hasta 5 marcas distintas, piezas complejas. No hablo de un cristal o de una puerta, no, te hablo del motor, de la caja de cambios, de la transmisión. Y entonces yo empecé a encontrar hace unos años una palabra nueva. Tiene transmisión de Claria, tiene motor de Claria, tiene luces de Claria. Y decía, ¿Claria? ¿Qué será? La Claria yo sé lo que es. La Claria es un pez que abunda en Cuba, que fue introducido por el gobierno para alimentar a la población. Es una especie de catfish, de pez gato, híbrido del catfish africano y japonés, un híbrido que Fidel Castro quiso introducir y que puede crecer mucho, ¿no? En algún momento la Claria, que todos los cubanos la conocen, se escapó de las reservas del país por un huracán, por ineficiencia de alguna persona, y ahora están en todas partes y lo devoran todo. Es un monstruo, camina fuera del agua, puede salir del agua y puede cruzar una carretera, puede cazar gallinas, comer ratas. Es un pez increíble. Y por supuesto que está devorando la fauna de Cuba es muy frágil por la condición insular. Entonces, eso es Claria para mí. Cuando empiezas a ver que la palabra Claria está en todos los automóviles, me quedé perplejo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hasta que encuentro que hay una camioneta china que ha entrado a Cuba recientemente de forma masiva, que es muy resistente, que han entrado muchas piezas de repuesto además, y que la cara del auto, digamos, si los autos tienen cara, se parece a la Claria. Tiene los ojos así como las luces, ¿no? Se parece un poco al pez. Entonces le dicen Claria a este automóvil porque se parece al pez gato. Y
Y entonces me gusta pensar eso, ¿no? Me gusta entender que las partes de esta claria han invadido todos los sistemas mecánicos de los otros automóviles. Es decir, en la descripción que puse cuando mostré las imágenes, mostré los carros híbridos, pero después mostré la aparición de la palabra claria en casi todos los autos. Ahora mismo hay una pieza de claria. Alucinante. Las historias están siendo alucinantes y a mí lo que me da una pena terrible es que no hayas podido venir a Barcelona y ahora irnos a tomar unas cervezas y seguir explicando historias, porque yo te explicaría durante horas. Ya encontraremos la manera de hacerlo. Pero si te parece, comenzamos a estarnos alargando un poquito, que es lo que siempre hacemos en Despacho 42, y tenemos otros contenidos que tratar. O sea que si te parece, bueno, o sea, yo debo decir que esto va a salir en el episodio 21 de Despacho 42, que ha tenido... que yo me lo he pasado muy bien en todos los episodios, pero de verdad que yo creo que es top 3, si no es top 2, si no es top 1, porque esta combinación de tecnologías y gente que rompe para construir me parece realmente alucinante. Y a todos los invitados les decimos, oye, tenemos que repetir. Igual contigo tenemos que darnos un margen y repetir dentro de unos años para que nos puedas explicar historias que ya se hayan acabado y que por lo tanto nos puedas contar bien. Pero Despacho 42 va a volver a llamar a tu puerta. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer e intentaremos rellenar las notas del podcast de todos los contenidos y enlaces para que los que nos escuchan puedan rascar y explorar todo ese universo desconocido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Apasionante, ¿verdad? Bueno, pues ahora, después de la conversación con Ernesto, vamos a hablar con las participantes de otra de las sesiones del Decidim Fest. En este caso, se trata de una serie de usos de la plataforma de Decidim para hacer ciencia ciudadana. Y tengo que pedirles disculpas por anticipado a Olivier y Tairín, ahora les conoceréis, porque, como veréis, igual deberíamos haber publicado este segmento un poquito antes. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Bueno, pues aquí seguimos en el Decidim Fest, en la última jornada, y muy amablemente se han dejado secuestrar todos los participantes de la primera sesión en la que se hablaba ya han hablado de ciencia ciudadana. Como en las sesiones anteriores, vamos a invitar a todo el mundo a que vea el vídeo de la sesión, intentar no haceros a todos repetir lo que ya habéis explicado hace nada. Tenemos por aquí, vamos a ver si voy en orden, a Francisca Peter, ¿se dice? Sí, exacto. De acuerdo, que es de Open Systems, de la Universidad de Barcelona, a Maite López Sánchez, también Universidad de Barcelona, y a Jesús Cerquides Bueno del CSIC, del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, pues. Correcto. Y luego tenemos de Platonic a Olivier Schulbaum. Hola. Lo he pronunciado medianamente bien, lo de Schulbaum. No te he oído bien, o sea, tienes que repetirlo. Schulbaum. Oh, perfecto. Francisca es alemana y te ha aplaudido. Muy bien. Mejor que lo pueda pronunciar yo. Otro reto para la pronunciación, por favor, me corriges, no te cortes. Tairín Díaz. Perfecto, sí. Hola. Ambas de Platonic. Sí, de Platonic. Lo que habéis presentado son 3 proyectos de ciencia ciudadana, cosa que a mí particularmente, bueno, y a mis compañeros del podcast nos entusiasma. Francisca presentaba un proyecto COACT sobre salud mental. Sí, exactamente. Sí, estamos en medio de un proyecto Horizon 2020 que intenta invitar personas con problemas de salud mental y sus familiares a participar en la ciencia muy activamente y en crear un chatbot, con lo cual queremos medir las redes de soporte. Entonces, estamos en la fase de crear el chatbot acabando y el lanzamiento va a ser en pocos días. Ya se puede entrar si queréis. Estarán los enlaces en las notas del podcast para que todo el mundo tenga los enlaces y no tenga que tomar nota ahora de lo que decimos. Una cosa, tú vienes del ámbito de las ciencias de la salud, Sí, de hecho yo soy de formación, soy física, soy doctora de física, y en el proyecto soy la programadora y parte técnico, digamos, del proyecto, y también luego en la investigación de los datos será la promotora. Luego tenemos Decidim for CS
decidininforce.ml. ¿Me explicáis eso un poco brevemente? Sí, el decidininforce.ml es una plataforma que está creada dentro de un proyecto que se llama Crowd for SDG, que la idea es del proyecto fundamental, o el objetivo fundamental del proyecto es tratar de ayudar a la gente joven a crear sus propios proyectos de ciencia ciudadana, que se involucren en esos proyectos de ciencia ciudadana activamente, y por otra parte que esos proyectos de ciencia ciudadana evaluar hasta qué punto son capaces de contribuir para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y Olivier y Tyreen, ¿nos explicáis un poco vuestro proyecto? Mira, aquí particularmente hoy hablamos de índices, es un proyecto también europeo, que básicamente intenta encontrar nuevos indicadores y nuevas maneras de medir el impacto de la cultura cuando es digitalizada, ¿vale? Entonces aquí lo que presentamos también es una customización de la plataforma de Decidim, ya que estamos en el Decidim Fest, con la particularidad que yo creo que no conozco otro proyecto que trabaje el tema de la visualización de datos incorporados en el propio proceso de, en este caso, hacer propuestas ciudadanas, en este caso, formular hipótesis de research, investigación, de manera activa. Entonces, digamos que es la gran aportación de este proyecto. Estamos en la mitad, o sea, todo no está perfecto, pero estamos en el momento experimental. Corriendo todos al vídeo a ver las presentaciones que se han hecho esta mañana, porque los tres proyectos son lo suficientemente buenos como para que después os hayamos querido atracar y robaros este ratito. Olivier y Tyreen, vosotros también venís de ámbitos diferentes al de la informática. Bueno, yo vengo de las ciencias políticas. Ajá. El doctorado ahora es sociología y con un énfasis bastante, ahora creciendo bastante con el tema de análisis de datos. Entonces, o sea, ha sido un tema frecuente desde siempre en mi carrera como investigadora, y entonces ahora justamente es, bueno, hacer esto y desde el cuantitativo al cualitativo. Entonces entro en el proyecto bastante con investigación. Y en mi caso, curiosamente, no soy científico para nada. De hecho, no tengo estudios. Estudiaba arte, media y comunicación. Lo que pasa es que en el momento me fui a Berlín en los 90s y aquí me tenéis. O sea, hablando de política, tecnología social. Pero bueno, hago lo que puedo. En Platonic el subtítulo es creatividad y democracia, o sea que a veces hay tecnología, a veces no la necesitamos para nada. Haces mucho, que ya te tenemos localizado de algún momento. Y Maite y Jesús, vosotros imagino que sí que venís del ámbito de la informática. Exacto, nosotros los dos somos doctores en inteligencia artificial y provenimos, pues esa formación de ingeniería informática. Y ese es un punto en el que me atrae mucho que vengáis gente, pues eso, física con gran experiencia en programación, entiendo, informáticos, gente que viene de otros ámbitos. Cuando hacemos ciencia ciudadana, ahí entra la tecnología, entra la informática, y quizá aquí me interesa más la opinión de Tyreen y Olivier. Me consta que como mínimo Olivier tiene mucha experiencia en haber trabajado con proyectos en los que la informática es muy importante, pero cuando alguien llega desde fuera y se encuentra estas cosas, porque ayer lo hablábamos con la gente de Mensacas y con la gente de las Kellys, y esto a veces no es fácil, y los informáticos hablamos, me voy a meter en el club, idioma muy raro y tenemos una manera muy concreta de ver el mundo. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es chocar contra ese mundo? Yo creo que el discurso intelectual, sobre todo el de, bueno, no vamos a hablar de partidos porque es políticamente correcto, también es muy abstracto para la ciudadanía, o sea que no os preocupéis o sea, si nos enseñáis datos que podamos entender con unas historias embedidas, podemos entenderlo perfectamente desde la ciudadanía. O sea, no creo que sea el tipo de saber más exclusivo que haya. Nosotros trabajamos mucho en esa transición, hacer que esos saberes también se puedan en un momento, pues, ¿no?, devolver a la ciudadanía en otras formas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos visualización de datos, es un lenguaje, necesitamos hacer data literacy, ¿no?, educación para cómo funcionan los datos, cómo funcionan las visualizaciones, para que la ciudadanía también se empodere y puedan entender y puedan analizar una visualización o generar las suyas, ¿no? Entonces, eso básicamente es un tema de cultural, realmente, que la cultura de los datos y del periodismo ciudadano, todos los fenómenos que están alrededor de la ciencia ciudadana, pues estén potenciados desde todos los lados de la sociedad. Con mi causa habitual, llevamos un rato hablando de ciencia ciudadana y yo no sería capaz de definir
¿Qué es ciencia ciudadana? ¿Alguien se anima a darnos una definición? Yo antes he visto una en una de las diapositivas. Bueno, si queréis yo me voy a atrever a tirarme a la piscina. La ciencia ciudadana, tal y como la entendemos nosotros en el proyecto, es la idea de incorporar al ciudadano como elemento de primer nivel en la creación de ciencia. Entonces, y esto se puede hacer en diferentes niveles. Podemos tener científicos que se aproximan al ciudadano para solicitarle que les ayude en un proyecto científico que ya tienen establecido para capturar datos o para interpretar esos datos, o podemos tener una visión un poquito más amplia de lo que es la ciencia ciudadana, un poquito más ambiciosa quizá, que es tratar de incorporar al ciudadano como un ente mucho más activo y con mucha más capacidad de decisión, con decisión para plantearse cuáles son las preguntas que realmente científicas que quiere que el proyecto solucione y tratar de vehicular cómo va a encontrar las respuestas a esas preguntas científicas. Entonces, en ese proceso de elevar la colaboración del ciudadano hacia el nivel más alto posible, es en donde aparece o donde nosotros tratamos de colocar la herramienta que estamos construyendo. Que es una herramienta que permite eso, la participación de la ciudadanía en determinados proyectos científicos o en determinado tipo de proyectos científicos. Corregidme que me acumula mucho la información y seguro que meto la pata. Y yo quiero resaltar el concepto de ciudadanía porque algunos de los proyectos tienen incluso que ver con temas de género y las ciudadanas también tienen mucho a aportar. Hemos hablado antes de lo raro que es llegar desde fuera y chocar contra el mundo de la informática. A vosotros también os pasa que desde el punto de la informática, cuando uno se va a hablar con el tema de ciencia y se va a hablar, pues supongo que para el chatbot con psicólogos, para proyectos científicos múltiples, una variedad alucinante de gente, desde el punto de vista del informático, hablar con, lo voy a poner entre comillas, pero cliente, para resolver sus problemas, ¿eso cómo es? Bueno, yo tengo que decir que las primeras veces que me acerqué al Decidim no entendía exactamente qué significaba el concepto de gobernanza. En informática... Lo hemos preguntado unas cuantas veces y yo todavía sigo teniendo mis dudas. En informática no es una palabra que normalmente utilicemos y bueno, pues hay toda una serie de vocabulario, ¿no? De que politólogos pues pueden tener muy claro qué es la gobernanza. Bueno, pues nosotras también tenemos que aprender ese vocabulario, ¿no? Que es tan importante. Sí, en nuestro caso también, como una capacitación de vocabulario, decir qué es un chatbot exactamente. ¿Por qué no utilizamos inteligencia artificial justamente para el tema de salud mental? ¿Cómo es la privacidad? ¿Cómo es la seguridad de datos? Y todo eso fueron sesiones muy intensivas con los co-researchers, con los co-investigadores, pero pienso que ellos ven mucho la página web, tanto como chatbot, como una cosa muy útil para ellos. Y saben que pueden diseñar y cambiar y criticar cosas en lo que ven, entonces lo están utilizando. Y bueno, están en comunicación muy directa con nosotros y entonces no les, como tengo la sensación que no les molesta que no entienden el código por detrás, no hace falta. Afortunadamente, porque si tuviéramos que aprenderlo todo, lo de todos, en vez de intentar hablar el idioma de los demás, probablemente no acabaríamos nunca, ¿no? Exacto. Me gustaría saber ahora, ya para ir cerrando, que os estoy robando mucho tiempo y las sesiones continúan arriba y estoy convencido que las queréis seguir viendo, un poco en qué estadio se encuentra cada uno de vuestros proyectos y que le hagáis una última cuña publicitaria de por qué la gente debería usarlos, interesarse por ellos y acercarse a ellos. Bueno, en Índices estamos justamente en el proceso de aprender y de seguir desarrollando justamente cómo se integran, ¿no?, estas dos tecnologías, la visualización de datos desde Decidim. Entonces, una etapa que es muy importante para nosotros es justamente abrirnos para co-crear y entonces hemos hecho hemos preparado ya un bootcamp que va a tener lugar aquí en el Canódromo el 23 y 24 de noviembre. Entonces ahí es nuestra pequeña propaganda, o sea, invitar a la participación en este evento donde vamos a trabajar un poco cómo reimaginar los datos como elementos culturales, ¿no? Como, sí, objetos culturales. Entonces básicamente estaremos ahí con 4
4 task force, con 4 grupos trabajando en diferentes perspectivas en cómo trabajar con propuestas participativas con datos, trabajar con el tema de desigualdad de género y otras cositas más. Así que este es nuestro grande evento que viene ahí. Amenazo con venir y con traerme amigos porque me por favor. Súper interesante. O sea que quedaros con mi cara y si no os he caído bien me cerráis la puerta a la salida. En el caso del Crowd for SDG, del proyecto en el que estamos nosotros, el proyecto digamos que es un proyecto de 3 años de duración. Nos encontramos ahora al principio del segundo año y en cada uno de estos años hay 4 etapas de captura de proyectos, digamos, y luego aceleración de esos proyectos de ciencia ciudadana. Ahora se ha terminado la captura de proyectos del segundo año, por lo tanto ahora estos 49 participantes que se incorporan dentro del proyecto vamos a intentar acelerar sus proyectos para que lleguen lo más lejos posible. Como ejemplo y también retomando un poco lo que comentaba antes Maite al respecto de la participación de las ciudadanas, que para que os hagáis una idea de qué tipos de proyecto estamos acelerando, en el primer año el proyecto quizá más relevante es una chica de Estados Unidos que tuvo un problema grave de inundación en su casa y entonces porque llegaron tarde los servicios de emergencia y entonces decidió que lo que iba a hacer es montar un sistema utilizando el vídeo que está allí disponible de todas las cámaras de tráfico para detectar lo antes posible los floodings, las inundaciones y alertar a los servicios de emergencia. Y entonces lo que hemos hecho ha sido intentar ayudarle en la medida de lo posible en el proceso de los datos, en el uso de inteligencia artificial para poder conseguir ese objetivo. Pues ese es el tipo de aceleración que nosotros intentamos hacer en el proyecto. Nosotros de Coactuamos por Salud Mental estamos en el feliz momento de poder abrir nuestro chatbot para todo el mundo. Y las últimas 2 semanas los co-investigadores han preparado la difusión. En las próximas semanas hacemos una difusión muy fuerte para que todo el mundo entre. Vamos a tardar unos días en publicar el podcast, o sea que igual llegamos a esa ola, perfecto. Y a entrar bastante con el bootcamp que comentábamos antes. Perfecto, me alegro mucho. Y vale, en el chatbot tenemos los 222 relatos o microvivencias. Entonces, encantados que todo el mundo entra en los 4 idiomas, inglés, alemán, castellano y catalán. Y vale, entonces, sí, el momento de difusión es justamente también el momento en que la página web de Decidim está como preparada para hacer estas fases de la recerca exactamente para que todos los ciudadanos pueden criticar todo que no les gusta del chatbot, que ojalá es poco así. También pueden criticar la página web y cambiar cosas en la página web. También queremos que ya empezamos a entender los datos que ya han llegado un poco de datos porque con las personas que están más cerca al grupo de investigación ya han entrado al chatbot, entonces ya comienza a aparecer un poco de datos y podemos pensar juntamente en qué queremos ver exactamente y luego el último paso, cómo pasar a las acciones. Entonces, todo eso está preparado en la página web. Perfecto. Habrá enlace en las notas del podcast, como decía antes. Y bueno, ya no os robo más tiempo, sencillamente daros muchísimas gracias a los 5, sobre todo por vuestros proyectos y además por dejaros robar este ratito de tiempo y explicarnos vuestras aventuras. Y la amenaza que hacemos casi siempre en Despacho 42, que es volveros a atracar en algún momento en el futuro cuando el proyecto ya llegue a estar en funcionamiento definitivamente, por si nos los volvéis a poder explicar, porque son fascinantes los 3. Muchísimas gracias. A tú, muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en informática.blogs.uoc.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.